Hola, hola, mis adorados chismosos turcos y fanáticos empedernidos de las telenovelas que nos hacen suspirar hasta el infinito. Una vez más, les doy la más cordial bienvenida a su refugio favorito de cotilleos y secretos de la farándula otomana. Hoy, mis queridos detectives del espectáculo, prepárense para un viaje de proporciones épicas, porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a la comunidad fan en un estado de frenesí absoluto. Un enigma fashionista que involucra a dos titanes de la actuación turca, dos estrellas que brillan con luz propia y que han conquistado nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis perspicaces lectores han leído correctamente. Nos vamos a sumergir de cabeza en el intrincado universo de la moda, el estilo, las tendencias y sobre todo, en la posibilidad de que Demet, nuestra adorada Demet, tenga un papel crucial en la configuración del impecable guardarropa de nuestro queridísimo Can. Prepárense para un análisis exhaustivo, un escrutinio minucioso y una exploración profunda de cada detalle, porque no dejaremos piedra sin remover en nuestra búsqueda de la verdad. Abran bien esos ojos, ajusten sus audífonos para no perder ni una sílaba y afinen sus sentidos, porque estamos a punto de embarcarnos en una aventura repleta de moda, conjeturas, controversias y por supuesto, una dosis inagotable de amor incondicional por estos dos talentos colosales. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y nos lancemos de lleno al meollo del asunto, permítanme recordarles, a aquellos que son nuevos en este su humilde canal, que si son apasionados del mundo del espectáculo turco y les encanta estar al tanto de cada chisme jugoso, cada primicia explosiva y cada detalle oculto de la vida de sus ídolos, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí, la información fluye como el agua del Bósforo y la diversión está garantizada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos ustedes saben, Can Yaman es mucho más que un simple actor con una cara bonita y un talento innegable. Él es un verdadero ícono de estilo, un visionario de la moda, un hombre que sabe cómo capturar la atención del público con cada prenda que elige, con cada accesorio que combina y con cada detalle que incorpora a su atuendo. Desde sus looks más relajados y casuales, perfectos para un día de descanso en la costa turca, hasta los trajes de gala más deslumbrantes y sofisticados que luce en las alfombras rojas más glamorosas, Can siempre y repito siempre logra verse impecable, elegante y absolutamente irresistible. Su presencia es magnética, su estilo es inconfundible y su impacto en la moda masculina es innegable. Pero, ¿alguna vez se han detenido a reflexionar sobre quién está detrás de esas elecciones aparentemente espontáneas? ¿Quién le aconseja, quién le guía, quién le proporciona ese toque especial, ese elemento diferenciador que lo hace destacar entre la multitud y lo eleva al estatus de gurú de la moda? Bueno, mis queridos amigos, durante mucho tiempo, esta ha sido una pregunta que ha mantenido a los fans de Can y a los expertos en moda en un estado de constante intriga. Hemos sido testigos de sus colaboraciones con diferentes estilistas, profesionales reconocidos en la industria que han contribuido a pulir su imagen y a definir su estilo. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido rumores persistentes, especulaciones audaces y teorías intrigantes que apuntan a una persona muy especial, alguien que va más allá de una simple estilista o asesora de imagen, Demet Özdemir. Sí, mis ávidos lectores, la mismísima Demet que compartió pantalla con Can en la exitosísima y aclamada serie Erkenci Pájaro Madrugador, la telenovela que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo y que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, palpable y absolutamente electrizante, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión trascendió los límites de la ficción y se convirtió en un fenómeno mediático que generó ríos de tinta y un sinfín de especulaciones sobre su relación personal. Y aunque su romance o la falta de él siempre ha sido objeto de debate y controversia, lo que es innegable, incuestionable e irrefutable es que existe un vínculo muy fuerte, un lazo profundo y una conexión genuina entre ellos. Y es precisamente ese vínculo, esa relación especial y esa complicidad única lo que ha llevado a muchos fans y expertos a creer que Demet tiene una influencia considerable, un poder significativo y un impacto notable en las decisiones de moda de Can. Pero, ¿qué pruebas concretas tenemos para respaldar esta audaz afirmación? ¿Qué evidencias tangibles podemos presentar para sustentar esta teoría intrigante? Bueno, seamos honestos, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Can ni Demet han salido a declarar públicamente que ella es su asesora de imagen personal, o que él sigue sus consejos de moda al pie de la letra. Sin embargo, mis queridos detectives, como buenos investigadores, sabemos que a veces las respuestas se encuentran ocultas entre líneas, en los pequeños detalles, en las coincidencias sospechosas y en las pistas sutiles que nos dejan los protagonistas.
En primer lugar, analicemos el estilo personal de Demet. Ella es ampliamente reconocida por su gusto impecable, su habilidad innata para combinar prendas de diferentes estilos y texturas, su valentía a la hora de experimentar con nuevas tendencias y su capacidad para crear looks únicos y originales que reflejan su personalidad vibrante y su espíritu libre. Demet no tiene miedo de arriesgarse, de romper las reglas de la moda y de desafiar las convenciones establecidas. A menudo la vemos luciendo outfits que marcan tendencia, que inspiran a miles de seguidoras y que la consagran como un verdadero ícono de estilo. Su influencia en la moda femenina turca es innegable y su impacto en las redes sociales es inmenso. Ahora, si comparamos el estilo de Demet con el de Can, podemos notar ciertas similitudes sorprendentes, conexiones inesperadas y paralelismos intrigantes. Ambos tienen una predilección evidente por la ropa cómoda pero elegante, por los tejidos suaves y fluidos, por los cortes favorecedores y por los diseños que permiten la libertad de movimiento. Ambos se sienten atraídos por los colores neutros, como el blanco, el negro, el gris y el beige, que les permiten crear looks sofisticados y minimalistas. Y ambos tienen un talento especial para elegir los accesorios perfectos, aquellos que dan un toque personal a cada look, que realzan su estilo individual y que demuestran su conocimiento profundo de las tendencias actuales. Además, tanto Demet como Can han sido vistos luciendo prendas de diseñadores similares, colaborando con marcas de moda reconocidas y asistiendo a eventos exclusivos de la industria. Esto podría indicar que comparten gustos y preferencias en cuanto a moda, que se inspiran mutuamente y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. También podría sugerir que tienen acceso a los mismos recursos, que cuentan con la ayuda de los mismos estilistas y que comparten una visión similar de la moda y el estilo. Pero la cosa no se queda ahí, mis curiosos amigos. En varias entrevistas, Can ha mencionado en repetidas ocasiones que valora mucho la opinión de las personas cercanas a él, especialmente cuando se trata de elegir su ropa, de definir su estilo y de proyectar una imagen pública coherente y atractiva. Ha dicho que le gusta recibir consejos y sugerencias de amigos y familiares, que confía en su criterio para tomar decisiones importantes y que se siente cómodo delegando ciertas responsabilidades en aquellos que le conocen bien y que le quieren de verdad. Y si tenemos en cuenta la estrecha relación, la profunda amistad y la conexión innegable que existe entre Can y Demet, no sería descabellado, ni ilógico, ni siquiera sorprendente pensar que ella es una de esas personas en las que él confía plenamente para recibir consejos de moda, para obtener una opinión sincera sobre sus looks y para contar con su apoyo incondicional en sus decisiones de estilo. Además, no podemos ignorar el impacto monumental que tuvo Erkenci en sus carreras y en su imagen pública. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas de renombre mundial, sino que también los transformó en íconos de estilo para millones de jóvenes en todo el mundo. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se convirtieron en referentes de moda y sus looks fueron imitados y replicados por fans de todas las edades y nacionalidades. Durante la promoción de la serie, Can y Demet trabajaron juntos en innumerables sesiones de fotos, entrevistas, eventos públicos y programas de televisión, lo que les permitió conocerse mejor, desarrollar una química muy especial y construir una relación de confianza y respeto mutuo. Es muy probable que durante ese tiempo, Demet haya compartido sus conocimientos y consejos de moda con Can, ayudándolo a definir su estilo personal, a sentirse más cómodo y seguro con sus elecciones de vestuario y a proyectar una imagen auténtica y atractiva. Otro detalle interesante que merece ser analizado es que, después de Erkenci, hemos visto a Can experimentar con looks más arriesgados, vanguardistas y atrevidos. Antes, su estilo era más clásico, conservador y tradicional. Sin embargo, a partir de ese momento empezó a incorporar elementos más modernos, innovadores y originales a su vestuario, como estampados llamativos, colores vibrantes, cortes asimétricos y accesorios extravagantes. Esto podría ser una señal clara, una evidencia contundente y un indicio revelador de que Demet ha influido de alguna manera en su forma de vestir, animándolo a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas, a arriesgarse con su estilo y a expresar su personalidad a través de su ropa. Por supuesto, mis queridos amigos, quiero reiterar que todo esto son especulaciones, suposiciones y teorías basadas en observaciones minuciosas, análisis detallados y deducciones lógicas de su estilo personal, su relación profesional y su conexión personal. No tenemos pruebas concretas, documentos oficiales o testimonios directos que confirmen que Demet es la persona que elige la ropa de Can, que le dice qué ponerse cada día o que le dicta las tendencias que debe seguir.
Sin embargo, las coincidencias, las similitudes y las pistas son lo suficientemente fuertes, numerosas y consistentes como para hacernos pensar que podría ser cierto, que hay algo más detrás de la impecable imagen de Khan y que Demet podría tener un papel importante en su éxito como ícono de estilo. Y no olvidemos el poder inmenso de la amistad, la admiración mutua y el respeto profesional. Incluso si Demet no elige directamente la ropa de Khan, si no le da consejos específicos sobre qué ponerse o si no le impone su criterio en materia de moda, es muy posible que él simplemente admire su estilo, que se sienta inspirado por su gusto impecable y que trate de emularlo de alguna manera. Es un fenómeno común, una dinámica frecuente y una realidad palpable que las personas que se admiran mutuamente se influyan entre sí, especialmente en lo que respecta a la moda, al estilo personal y a la expresión individual. Así que aunque no haya una colaboración directa, un trabajo conjunto o una relación formal entre ellos, es muy posible que la admiración mutua entre Khan y Demet se refleje en sus elecciones de vestuario, que se inspire en sus looks y que se traduzca en una evolución constante de su estilo personal. Ahora, antes de que sigamos especulando sin control, quiero dejar claro un punto fundamental: Khan Yaman es un hombre adulto, inteligente y capaz, con un gran sentido del estilo y con la libertad absoluta de elegir su propia ropa, de definir su propia imagen y de expresar su personalidad a través de su vestuario. Es un profesional exitoso, una figura pública reconocida y un individuo independiente que sabe lo que le gusta, lo que le sienta bien y lo que quiere proyectar al mundo. Lo que estamos planteando aquí, mis queridos amigos, es la posibilidad de que Demet, como amiga, colega y confidente, tenga una influencia positiva en sus decisiones de moda, que aporte su propio toque personal, que le ayude a refinar su estilo y que le inspire a experimentar con nuevas tendencias. En definitiva, la cuestión de si Demet elige la ropa de Khan, si es su estilista secreta o si es la musa que inspira su estilo, es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Pero lo que sí es cierto, innegable e irrefutable es que ambos son dos figuras muy influyentes en el mundo de la moda, que su estilo inspira a millones de personas en todo el mundo y que su trabajo en la industria del espectáculo turco ha dejado una huella imborrable. Ya sea que Demet esté detrás de las elecciones de Khan, que le dé consejos puntuales o que simplemente le inspire con su estilo personal, lo importante es que ambos saben cómo lucir increíbles, cómo transmitir su personalidad a través de su ropa y cómo conectar con su público a través de su imagen. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación sobre el estilo de Khan Yaman y la posible influencia de Demet Özdemir. Hemos explorado las pistas, las coincidencias y las especulaciones, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no tenemos pruebas definitivas, la teoría de que Demet podría tener algo que ver con las elecciones de vestuario de Khan es bastante plausible. Recuerden que todo esto es solo una especulación basada en observaciones y análisis, y que la verdad podría ser muy diferente. Lo importante es que ambos son dos personas talentosas y con un gran sentido del estilo, y que su trabajo y su personalidad nos inspiran cada día. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet influye en el estilo de Khan? ¿O creen que él elige su propia ropa? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.